a dar paso al espacio de preguntas. Entonces, si os parece, vamos a hacer rondas de 3 preguntas que las respondan y pasamos a otra ronda. Entonces, bueno, invitamos a la doctora Armenteras y al doctor Han Chun Lee a subir a la mesa. Bueno, podéis preguntar qué tan parecido a la res sabe la danta cuando se la comen, o alguna cosa. No es tan buena, ¿eh? Bueno, tenía una pregunta porque no he podido venir, no podía asistir desde el principio y la última parte, conozco parte de ella. En la parte de que has comentado antes de lo de los salados, ¿qué problemática tiene, bueno, si es que tiene, la sostenibilidad de la utilización? Porque viendo todo el uso, aunque es indígena, y luego toda la problemática que puede haber detrás de ello, si se fomenta mucho, pues ¿cuál es el tipo de regeneración que tiene ese tipo de suelo? No sé, o de sistema. Me ha intrigado muchísimo, me ha parecido muy interesante, igual es muy concreto, pero como justo llegaba a esa parte, pues me gustaría saber. No, bueno, pues realmente de los salados no se conoce mucho, ¿vale? Hasta ahora se conoce un poco la estructura y el uso que hacen algunas especies. Hay muchas problemáticas. Primero hay salados, como es donde se puede ir a cazar, ¿cierto? Hay zonas donde hay especies que han desaparecido porque las han sobrecazado. O sea, no las poblaciones indígenas, sino más colonos que llegan a la zona. Después, cuando tú llegas a la zona, los indígenas te dicen, no queremos que nos mire cuánto cazamos, porque van a venir a decirnos que no casemos. Entonces ahí ya tienes un problema, ¿no? Porque tú tienes, no, mire, lo que queremos saber es precisamente ese balance, hasta dónde es sostenible o cómo de bien lo están haciendo para que se mantengan, ¿no? Hay salados que se han mantenido durante muchos años y hay salados abandonados hoy en día. O abandonados por ciertas especies, ¿no? Entonces eso es lo que estamos estudiando un poco, ¿no? Claro, cuando tú vas a las poblaciones locales y les dices, le vamos a poner un valor, no podemos, porque es que la forma como valoran las cosas es tan diferente que si ya tenemos problemas en zonas donde quizás tenemos la misma interpretación del valor, pues allá no, ¿no? Entonces es un balance entre la parte ecológica con el uso, de que para que podamos darte conocimiento, para que puedas proteger tu territorio contra los colonos. O sea, hay mucha problemática diferente, ¿sí? Y hay sobreexplotación de especies en algunos sitios, ¿no? Y la otra cosa es que nosotros lo que hemos potencializado en otra de las zonas de estudio, que no es esta que vamos a trabajar ahora, es el uso de eso para delimitar territorios indígenas. O sea, que es importante para el uso normal, entre comillas, del territorio, el que se viene haciendo hace mucho tiempo. Entonces, utilizar esos elementos para delimitar los territorios oficialmente, por normatividad. Eso es lo que hemos tratado de hacer. Pero tenemos mucha cosa para hacer. Si quieren venir a estudiar salados, allá hay desde los loros hasta vegetación, hasta el fruto, hasta, bueno, todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ahí, de eso podríamos hablar. Después hay salados donde van unas especies y el salado de al lado van otras, y no están muy lejos. Entonces tampoco sabemos. Un poco, algunos estudios que hicimos, con un estudiante de maestría mío, hicimos un estudio muy interesante de composición del suelo, ¿no? De ver si había unos elementos más. Y sí, pero no es tan claro. O sea, sí hay unos salados que se diferencian en unos elementos minerales, pero es muy difícil asociarlo con la especie, ¿no? Con que haya unas especies y otras. La otra cosa es el trabajo, que es muy difícil allá. O sea, eso son zonas remotas que para llegar allá tienes que ir, bueno, 1 mes, 2 meses, 3 meses.
el costo y bueno, todo esto, ¿no? Entonces vamos haciendo de a poquitos. Entonces cuando vamos a publicar un paper nos dicen, no, es que solo fueron a 5 salados, 5 es un número muy bajo de muestras. Sí, pero usted sabe lo que cuesta ir a 5 salados por allá, hacer estudios donde no tienes condiciones, ¿no? Y la otra es convencer o digamos, en este trabajo que vamos a hacer, y ya callo para que haya otra pregunta, es que yo puedo hablar mucho rato de este tema porque me apasiona y porque es nuevo y porque estamos descubriendo cosas muy interesantes, ¿no? La otra cosa es un poco convencer a la gente de la importancia de eso como recurso ecológico, que si se acaba un salado tiene implicaciones en todos los movimientos de la fauna y que se van a migrar para otro lado, que van a o sea, es algo que es pues bien difícil, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Hola, yo tengo 2 preguntas, una para Miren y otra para el doctor Ham. La primera, para el trabajo que estáis haciendo, uno de los mapas con los indicadores de diversidad natural me ha parecido muy interesante y que puede ser de utilidad la gestión del territorio. Y la pregunta es si va a estar en algún momento disponible dentro de la cartografía ambiental del Gobierno vasco o así, para utilizarla los gestores. Y luego la otra pregunta para el doctor Ham, cuando ha mostrado una reserva de la biosfera de Vietnam, con una recuperación muy interesante a posteriori, después de los efectos de la guerra, y que probablemente eran suelos contaminados, era si se llevaron a cabo algún proceso de contaminación de los suelos o simplemente la naturaleza ha sido más fuerte que todo y ahí se ha impuesto. Eso es. Sí, los datos de este proyecto, bueno, muchas cosas están ya disponibles en la web, tanto en la web de la cátedra como del Gobierno vasco. De hecho, hay una cosa que puede ser muy interesante, que es cada ecosistema está clasificado por los servicios que produce, entonces eso puede ser una información interesante. Y también una información cartográfica previa, pero va a estar todo disponible. Lo que pasa que este mapa en concreto, está calentito, lo acabamos de sacar del fuego, pero va a estar todo. O sea, va a estar todo disponible totalmente, vamos. Yo creo que pueden hablar igual los gestores o el Gobierno vasco, pero eso no va a haber ningún problema y la información va a ser pública. Yes, thank you for the question. That's the Ganzhou Biosphere Reserve outside Ho Chi Minh City. Yes, it was contaminated, and there's because the chemical materials have been used to take out away the vegetation. But the area is a mangrove wetland, very flat, and has an extremely dynamic the hydrological process going on. So the research has been also monitoring has been going on there for quite a long time. Essentially, now that the habitat already completely recovered because the pollutants are degraded and also the transferred away from the area. That is situated at the major Dong, called the Dong River, at the estuary of the area. So there's a very extensive stream, the system inside. So after now, even they have the production of aquacultural products like the shrimps and the crabs, only for local market. So far, there has not been any report of the problem for the health. But there are victims that from a long time ago that these victims are still there. So the system is quite healthy now. Thank you.
Hola, buenas. Quería dirigirme a Miren Onaindia y preguntar, cuando en la presentación has mostrado algo relacionado con el cambio climático, entonces sí me gustaría saber qué observaciones habéis hecho, qué variables y en qué sentido ha habido modificaciones. Bueno, del cambio climático nosotros no hemos estudiado cómo está evolucionando a nivel mundial. Bueno, de hecho hay un último informe del IPCC de este año que sí hay influencia, o sea, que están los modelos globales. Entonces yo de la influencia a nivel local, pues lo único que te puedo decir es que lo que se hace este informe es corroborar el aumento de los extremos, de los eventos climáticos extremos, como sequías, grandes precipitaciones, grandes vientos, tifones y todo esto, y que se ratifica el aumento de la temperatura, y todo eso pues aumenta el nivel del mar, y todo eso pues aplicará aquí. Entonces, desde nuestro punto de vista y en relación con el papel de los ecosistemas en posible mitigación y adaptación, pues el papel de los bosques, por una parte en fijación de carbono, pero sobre todo, creo yo, como elemento de defensa ante posibles situaciones extremos climáticos que pueden traducirse pues, en grandes vientos, grandes precipitaciones, sobre todo en las grandes pendientes que tenemos en la vertiente atlántica del País Vasco, pues esto pueden ser riesgos ambientales importantísimos, no tanto para las zonas donde están los bosques, pero sí para las zonas de abajo de la cuenca, que es donde están las ciudades, como aquí en Bilbao, que son los que sufren las grandes inundaciones. Entonces, es muy importante cómo se gestiona la cuenca hidrográfica, pues en el caso de Bilbao, cómo se gestionan las partes altas de la cuenca en cuanto a usos de suelo, porque eso va a condicionar de alguna manera, no al 100%, pero sí de alguna manera va a influir en cómo se controlen estos eventos climáticos extremos. Entonces, nuestro enfoque del cambio climático realmente es más bien cómo a través de los distintos usos de suelo se pueden mitigar los efectos del cambio climático. O sea, está enfocado desde ese punto de vista. I would like to ask also a question. First, to the case in Colombia. I don't know if I get it correct that you mentioned that you're building the corridors in the coffee, the plantation, the old coffee plantations. Why the corridors are significant in that area? For the plantations, any migratory species that in the habitat? It's not just I want to know that. You know, shall I say it in Spanish? No, mira, la zona cafetera no solo es importante por la producción de café, sino por el turismo. Y les recomiendo de verdad que vayan a visitar, pues es un sitio muy particular por la cultura asociada al café, las casas tradicionales, la zona del paisaje. Entonces, además, se ha probado que está asociado a biodiversidad, entonces por eso atrae también. Colombia es el país más diverso en aves del mundo. Entonces hay mucho birdwatching, mucho turismo natural, y en las zonas de cafeteras, pues por la región, por el paisaje, más la conectividad de los fragmentos. Claro, la zona cafetera es una zona muy transformada, quedan los bosques andinos están muy fragmentados. ¿Por qué? Porque se convirtió bosque a café. Entonces la conectividad incrementa la biodiversidad y ayuda al turismo. Y el turismo es un ingreso, el ecoturismo, ecoturismo, sí. Hay parques cafeteros, hay muchas cosas que incrementan el ingreso a los cafeteros por actividades fuera de la producción. La producción, saben también que ha tenido muchas crisis con los fenómenos climáticos, el cambio climático, el fenómeno del niño y de la niña. Cuando hay mucha sequía hay problema, cuando llueve mucho también hay problema con el café. El café tiene sus particularidades, además hay un efecto de cambio climático que está aumentando las temperaturas y está haciendo migrar el café a zonas más altas. Entonces es una combinación de cosas. Sí, buenos días. Bueno, es una pregunta para la doctora Onaindia. Se refiere sobre todo a la relación de estos estudios que está desarrollando
con la Ley de Responsabilidad Ambiental, en la cual, bueno, pues entiendo yo que puede haber, bueno, hay una necesidad de valoración de lo que son las reparaciones compensatorias en caso de que haya incidentes con daños ambientales, ¿no? Entonces me parece muy interesante lo que ha expuesto y quería saber si, bueno, sé que hay unas metodologías de valoración que creo que desde el Ministerio, el BANE, Mura, etcétera, se están desarrollando y no sé si bueno, pues de alguna forma tienen ustedes relación con ellos. Gracias. Sí. Bueno, pues gracias por la pregunta, porque nosotros hemos enfocado hasta ahora todo el estudio, sobre todo porque estamos, digamos, colaborando con las instituciones públicas, lo hemos orientado toda a la gestión ambiental y un poco desde el punto de vista, pues sí, del territorio, las decisiones y demás, pero es cierto que el ámbito privado puede tener una influencia fundamental en el sector, en el tema de la conservación, por el tema de la responsabilidad social, y yo creo que este esquema de los servicios de los ecosistemas puede ser interesante para el sector privado porque creo yo que es más fácil comprender un poco cuál es la influencia en el medio ambiente y cómo se pueden reparar los daños. Y en cuanto al tipo de evaluación, bueno, yo he explicado un poco la evaluación integrada. Es claro que el sector privado y sobre todo el sector privado y también muchos políticos lo que les importa es el dinero. Y bueno, pero ¿esto cuánto vale, no? Entonces, a pesar de que es cierto que la evaluación integrada sería lo ideal, pues es verdad que hay que desarrollar una valoración económica. ¿Qué pasa? Pues que es muy complicado y hay muchas metodologías. De hecho, hay un estudio, el BANE, sí, que es la valoración ambiental de todos los ecosistemas, que está hecho para España, pero es una valoración que, bueno, al final creemos que es muy difícil de aplicarse, primero porque la escala es muy grande, está hecho para toda España, bueno, muy grande relativamente, pero quizás para aplicarlo a un sector concreto es muy grande y los resultados parece que no son fáciles de aplicar. Es un poco asignatura pendiente, pero creemos que sí, que hay que abordar bueno, pues ese aspecto económico, porque sobre todo el sector privado, que creo que en algún momento tiene que entrar, bueno, de hecho ya ha entrado a niveles de Europa, bueno, a nivel internacional y también en Europa hay muchas empresas que están ya dentro del marco de los servicios para cuestiones de responsabilidad social. Entonces, resumiendo, yo creo que el sector privado tiene que ser cada vez más importante porque además creo que puede ser positivo para ellos. De hecho, las empresas que están apostando por este tema están considerando que es positivo para su funcionamiento y el tema de la valoración económica, pues sí, o sea, tenemos que estar ahí. Está el TIP a nivel de Europa, que es de Economic of Biodiversity and Ecosystem Services, que ya tienen muchas cosas publicadas, aunque no siempre es valoración económica monetaria, pero sí hay una valoración y sobre todo puede servir, aunque muchas veces no sea el valor absoluto de dinero que vale algo, sí puede ser comparativo o puede ser comparativo en el tiempo o puede ser comparar un escenario con otro, entonces para eso sí que es muy útil. Yo estoy de acuerdo y me parece que es una cosa interesante a nivel de futuro. Sí, Gunon, bueno, por las presentaciones de esta mañana hemos visto que a nivel de todo el mundo tenemos un reto de compatibilizar la gestión sostenible de los recursos con la prestación de servicios de los ecosistemas y poder llegar a un equilibrio de la necesidad de sostenimiento también socioeconómico con esta preservación de recursos. En este tema yo lo que entiendo que tanto los ciudadanos como las empresas, como el sector privado o público, tampoco creo que seamos de actitudes blanco o negro, de lo hacemos bien, bien, lo hacemos mal, mal. En el fondo yo creo que hay una gama de crisis que es importante avanzar en ella y seguramente nos llevará al camino de la sostenibilidad en ellos, ¿no? Bueno, en este caso entiendo que las presentaciones también han sido muy, muy rápidas. Sí me sorprende en este caso, en la presentación de Miren, que en parte de los ecosistemas que se planteaban, se plantea, bueno, aquí no hay biodiversidad, en este caso sí hay biodiversidad, esto es más valorado, menos valorado. Entiendo que en todo ello hay una gama importante de crisis que es importante mencionar y para ello también creo que es importante el considerar los bienes y servicios que generan todas las formas de gestión del territorio para poder avanzar en el mayor desarrollo de aquellos que prestan mayores servicios
y en medida que podamos hacerlo, en lugar de ir a pequeños reductos en los cuales todo sea conservación de biodiversidad o de sumidero de CO2 o lo que fuera, seguramente avanzando en esa escala de degradación importante, pues creemos que tenemos un camino importante que avanzar, y no sé si en este caso es también supongo de la opinión, que lo hemos hablado varias veces, pero me parece que es un concepto importante de trabajar. No solo hay blancos y negros, sino que hay una gama de crisis importante que yo creo que a nivel de todo el mundo tenemos que avanzar para conseguir compatibilizar una cosa con otra. Yo estoy totalmente de acuerdo. Gustis a dos nago. Yo en la que he explicado, pues igual he ido muy rápido y siempre uno no se explica como quiere, ¿no? Pero en cualquier caso, creo que te referirás al ejemplo de las plantaciones que hemos dicho que eran importantes, por cierto, para muchos servicios. Por ejemplo, son muy importantes para el control del ciclo hidrológico, por ejemplo, son muy importantes para la fijación de carbono. ¿Qué pasa? Que su grado de biodiversidad es menor, no es cero, es menor que otros tipos de bosques. Entonces, ahí hay un trade-offs, hay cosas que se pueden gestionar. Y, desde luego, el paisaje no tiene que ser, el territorio no tiene que ser sitios donde conservamos unas cosas muy bien y nada más. No, porque es que, además, el concepto este es precisamente el contrario. Hay que gestionar todo el paisaje de manera sostenible, hay que mantener producción, fijación de carbono, ciclos de agua y hay que mantener la biodiversidad. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho el concepto de paisaje resiliente, porque la idea de la resiliencia es y sirve también para las sociedades. Una sociedad resiliente, cuando tiene unas estructuras, unas redes sociales, una forma de gobernanza que es capaz de sobreponerse a impactos externos de cualquier tipo, una crisis económica, etcétera, ¿no? Pues el paisaje resiliente es un paisaje que tiene capacidad de sobreponerse a cuestiones, como hemos dicho, pues posibles inundaciones, sequías, etcétera. Entonces, no tiene por qué ser un paisaje con alta diversidad y nada más, no, tiene que ser una estructura, una planificación de usos que permita la compatibilización de, bueno, pues de la explotación, de determinados servicios, de mantener la biodiversidad, etcétera. Y yo creo que posiblemente esto pueda ser un paisaje con una matriz, con una intensidad media de explotación, y después, igual te referías a eso, he comentado que hay que mantener la conservación en algunas zonas y hay que mantener la explotación intensiva en otras. Pero, en cualquier caso, lo que está claro es que hay que compatibilizar los usos, y estos datos pueden servir para tener información a la hora de poder compatibilizar todos esos usos y de poder definir prioridades. Sí, buenos días. Yo vengo trabajando sobre temas indígenas en la Amazonía colombiana, de Brasil y de Perú, en la triple frontera. Una pregunta para el doctor Llanes. ¿Cómo sería o cuál va a ser el procedimiento que usted comentaba en relación a abordar los temas de indicadores culturales, ya que estas comunidades indígenas son animistas? La mayoría de sus valores están enraizados en la naturaleza, su espiritualidad y su cosmovisión es muy afín. ¿Cómo traducir eso en indicadores y que esos indicadores se reflejen en una revalorización de su cultura? Ya que la mayoría de la sociedad dominante los ven como personas atrasadas por tener precisamente esos valores diferentes, donde el manejo del territorio es muy afín a su cosmovisión, a sus dioses, a sus mitos y leyendas. ¿Cómo incorporar eso? ¿O cuál va a ser la forma en que la UNESCO va a incorporar de alguna manera y que sean más asequibles, más reales esas dimensiones en una valoración de indicadores culturales? Gracias. Thank you for the question. I think this is very important element related with the cultural, how we value the cultural diversity. Of course, there's no immediate answer for that. As I said in the presentation, that when the Millennium Ecosystem Assessment was carried out, actually this part about the cultural values, about the beliefs and
cultural appreciations, and this is very vaguely defined and evaluated. A lot more work needs to be done, but there has been a progress, I must say. If you look, if you follow what the work in UNESCO, since 2000, there has been several international instruments established. This is the UNESCO Universal Declaration on Cultural Diversity. There's the Convention on the Cultural Expressions, which was against by only two countries were not in favor of that, but the absolute majority of member states of UNESCO approved this convention. There's a convention on the intangible heritage. Now, what UNESCO has been doing, which I believe at one stage will play a very big role on this ecosystem assessment. That is how the UNESCO is developing a criteria under the conventions to document the intangible cultural heritage, and also to promote the cultural diversity. This is the central part is related with indigenous peoples, the cultural values, expressions, and so on. There's also in the natural science program, there's a task force that UNESCO is working on the indigenous and the traditional knowledge. They call it the LINKS program, which document also as well systematically the traditional practices, traditional production, traditional skills by the indigenous communities, especially for Latin American countries and the small island states. So this, I think, we are quite confident that this will collectively build into the new intervention on the post-2015 agenda. But of course, technically, on a particular site, it's not that immediate that you can say this community, this tribe, we have to apply this criteria to to protect this. But the conceptual framework and the criteria for identify and promote the values of cultural diversity is going on. So there is a significant progress for that. Thank you. Sí, hola, buenos días. Tengo una pregunta para el doctor Han. Muchos de los ejemplos que nos has dado durante la charla, o la mayoría, se referían a ecosistemas terrestres, forestales, montañosos, litorales, islas, cuencas. Lo mismo, la mayoría de los datos que se han mencionado sobre el Millennium Assessment, lo mismo. Mi pregunta es, hay actividades que no se han mencionado aquí por el contexto dentro de la UNESCO que tienen que ver con los ecosistemas oceánicos, con el medio marino, dado que la mayor parte de la biodiversidad y la mayor parte de los recursos que necesitan una explotación, un desarrollo sostenible son los oceánicos, no son los terrestres de alguna manera. ¿Hay algún interés? ¿Hay acciones previstas que tengan que ver, por ejemplo, con reservas de la biosfera? Me refiero a no costeras, sino offshore, oceánicas y demás. Yes, this is there is a strong interest, but when we talk about reserves, the more cases I mentioned, it's true. There are terrestrial, where some are coast zone, coast ecosystems. The whole issue about the ocean and ocean health is actually high in the international agenda. In fact, in UNESCO, the new midterm strategy, the health of the ocean, or what someone else called it the blue planet, is actually on the top of the agenda for the UNESCO environmental science programs. For one reason is that so far the work compared with the terrestrial part in terms of research, in terms of conservation and so on, that has been relatively weak.
So there's a recognition that there are enormous the biological diversity around some estimations 60%, some even say more. The biodiversity actually in the seas and oceans. The setting up the protected area for the marine areas has been going on, but the cases are not many. World Heritage Convention also, but globally, I think if you look at the protected areas, I think so far only 10% of the totality of the protected areas are from sea or marine areas. So the gap is obvious. That's why I think it's put on the priority, as well as because of the oceans function in the climate change, the carbon, carbon take more than 1/3 the carbon actually absorbed by the oceans. Then there's the issue of the security. They related with one thing about marine pollution for the threat to the fishery productions, but also the disasters, the tsunamis and so on. This worries many countries a lot. So the agenda is very high. The problem with biosphere reserve destination so far. This is some technical challenge. It's not only the ocean, but also in the freshwater aquatic systems. That the scheme that we have, the zonations, the core area, buffer zone, and so on, have some difficulties sometimes to apply in this area, because they are the open areas that are accessible. So it's very different type of ecosystem. Yes. In the MAB program, we will have a bigger group talking about the future conservation and management regimes. So the marine and the freshwater ecosystem will be very highlighted in that area. We led in Southeast Asia some 5 years discussion about the freshwater ecosystem management. We did not progress very well, I must say. So there are technical difficulties with that. But the ocean, to answer your question as a whole, it is a very high priority, and we will see more biosphere reserves, World Heritage Site, and other sanctuaries coming out. The Jeju case in Korea actually have a marine part included. I hope this answers your question. Bueno, esta pregunta va a los tres. Vemos que la metodología es muy interesante, nosotros trabajamos como científicos y para mí me parece que es una metodología porque permite que todos los stakeholders estén trabajando y unos y otros entiendan los trade-offs de los objetivos, dependiendo del objetivo. Pero la cuestión es, ¿cuánto tiempo se puede tardar desde la parte que se obtienen los datos teóricos, ¿no? que nos dan una información, a que se pueda ver un resultado en la parte práctica? Esto es, que hay ejemplos en los que se ha visto directamente pues el efecto, ¿no? de esta metodología. ¿Qué futuro tiene? Un poco, qué rapidez, ¿no? Porque al fin y al cabo nos encontramos en la situación que nos encontramos. Entonces, eso es, ¿no? De la parte práctica, de la parte teórica un poco a la práctica, ¿cuánto tiempo se estima que puede tardar, ¿no? a ser aplicada? No, estaba mirándole a la directora de Medio Natural para decirle que si quería hablar, porque claro, nosotros realmente lo que queremos es que se puedan implementar estos resultados. Creo que además seríamos súper pioneros si podemos implementarlo, porque hay muy pocos casos en los que se haya hecho y nosotros estamos en una situación óptima porque trabajamos con los técnicos, con los políticos. Entonces, bueno, cuánto tiempo no sabemos, pero nosotros queremos que se aplique si realmente se ve
O sea, queremos encontrar un camino entre todos, porque cómo se hace y en cuánto tiempo no lo sabemos nosotros como investigadores. O sea, que ahí sí que la palabra es de los gestores y de los políticos. Yo no sé si quiere hablar la directora de Medio Natural, Amaia Barredo. Bueno, Egunon guztioi. La verdad es que es uno de los mayores retos de estas investigaciones y este proyecto, ¿no? En principio, donde más información en estos momentos tenemos recabada es en Urdaibai. Y da la casualidad también que estamos trabajando ahora en el nuevo diseño del Plan Rector de Uso y Gestión, donde también se va a cartografiar el uso de las zonas, ¿no? Y es el primer proyecto piloto junto con el PTS de Donostialdea en el que vamos a intentar trasladar este proyecto al diseño, vamos a decir, de una futura zonificación. Y ahí es donde vamos a ver qué problemas igual nos podemos encontrar o no en la elaboración de la planificación. En principio hay dos, vamos a decir, proyectos pilotito en marcha un poco para ver si somos o no somos capaces de usar toda esta base científica luego para la aplicación real. Pues yo sí les traigo un caso práctico, que es el caso de los cafeteros. Yo es que siempre les digo a los cafeteros que van a tener que pagarme porque les hago propaganda en todas partes, pero es verdad. O sea, nosotros empezamos con el tema de servicios ecosistémicos en la evaluación de ecosistemas del milenio como un ejemplo local que quizás dices que llegaste un poco tarde y tampoco lo presenté en detalle, pero ahí empezamos 2002, 2005. Y después negociamos con mucho tiempo con el GEF para conseguir dinero para implementar varias cosas. Una era captura de carbono, otra regulación hídrica, productos forestales no maderables como alternativas o no como alternativa, como ingreso adicional al caficultor, sobre todo cuando hay esos años de cosecha o que el precio baja, etcétera, ¿no? Y la Federación de Cafeteros lleva implementando desde el 2008 que se lograron los fondos, 2012, o sea, es de paciencia, claro que sí, es de paciencia negociar. Además, no te puedes imaginar las discusiones al principio de tratar de a ver, a mí porque me interesa el corredor o porque, o sea, hay muchas cosas que son de tiempo de hacer ver la importancia de demostrarlo con datos, ¿no? Finalmente dices, mira, es que realmente te está incrementando esto, te está disminuyendo la erosión, el agua se ve, la calidad se ve afectada así. Y ya después llevar la implementación también se requiere inversión y recursos, ¿no? Que en este caso, pues lo que te digo, que es del sector privado cafetero, pero porque por supuesto les interesa, ¿no? Si es una asociación de cafeteros y no los apoyan, pues la asociación se va a acabar. O sea, ¿para qué es una asociación si no es para eso, ¿no? Entonces ahí son años de estar, pero cuando se logra se va implementado, y tampoco lo puedes implementar en todas partes. Toca como paso a paso, ¿no? Pero el caso de los cafeteros es práctico, es real y con datos certeros. Ahora los estoy convenciendo de evaluar lo que han hecho, de evaluar si realmente cuánto ha sido el impacto en términos también, en ese caso sí de ingreso monetario al caficultor, sí o no, pero bueno, ahí van. O sea, como que los científicos hicimos la evaluación, se llegó a una implementación y a un trabajo que se está replicando en muchos sitios, pero entonces ahora es probar que realmente sí tiene ese impacto, ¿no? Y cuantificarlo, y mira, realmente mejoraron todo esto, pero bueno, ya lo haremos también. Well, further to the two response, maybe I can add from the experience of biosphere reserves. If we look at the typical time that to prepare a nomination, a dossier, which include the management plan, in principle, that take between 2 to 5 years to make the things that happen. Of course, that is the beginning. Then the southern process start. Then in UNESCO, our evaluation, that the official revisit, the time is 10 years. After 10 years, then we will have a comprehensive revisit, the whole situation about ecology, about biology, socio-economic, local participation, and so on. So that is the time frame, more or less. But of course, some sites move faster and things change. Some already abandoned their effort, very few. But that is more or less the time frame that is reasonable. But
the difficult part of the whole thing is that to pursue a sustainable development, we more or less know the overall goal, but the dynamics always change. So maybe this year we find a solution. We think everybody agrees it's a good way to go. And then 2 years later, it turned out the new problem will, you will have to change. So the whole thing is adaptive, is dynamic. That's why I think the World Heritage Site, Biosphere Reserve, and many of the national important conservation areas have been there for several decades, and they have been continuing. Now, if we are talking about the larger areas, including, like the case, Dr. Onedian presented that the big areas like the Bilbao, the interrelationship between Bilbao and the surrounding areas, that is more complicated and take decades to see the real achievement. So it's a long-term commitment. Bueno, pues galdera gehiagorik ez badago, eskerrik asko, danei etortzeagaitik. ¿Hay alguna pregunta más o...? Pues muchas gracias por estar aquí, por las preguntas y por haber participado en la presentación. Y ya sabéis que si queréis más información, pues estamos disponibles en las webs, en los centros, etc. Eskerrik asko.